Lo primero que sucedió ayer es que cuando estuvo el proyecto de ley en Cámara, lo que se necesitaba para que ese proyecto avance es los 2/3, Sí. que es una materia especial que no se logró, ¿sí? Entonces, ante el veto presidencial y no lograr estos 2/3, lo que sucede es que este proyecto en este año no va a volver a tratarse, ¿sí? Claro, el de la reforma, ¿no? Aprobada por diputados y senadores anteriormente. Claro, porque el presidente vetó. Sí. Entonces, de alguna manera, el proyecto de ley no va a volver a tratarse durante este tiempo. Sí. Si hablamos con respecto a la reforma o la necesidad de que se modifique la movilidad jubilatoria, esto es algo histórico, porque incluso nosotros podemos ver, la Corte Suprema de Justicia ya estuvo hablando sobre estos temas son resonantes, como te nombro dos, Badaro 1 y Badaro 2, que hacían referencia a que la fórmula jubilatoria tiene que ser polinómica, tiene que tener en cuenta un conjunto de variables, la pérdida del salario e incluso hasta factores inflacionarios. Sí. ¿Cómo se venía, digamos, o cómo se viene adecuando los salarios de los jubilados? Actualmente se hace a través del Poder Ejecutivo con la publicación a través de decretos, ¿sí? Yo considero que esto viene en línea con la política de gobierno que tiene el Estado con respecto al déficit cero que busca. Claro, ¿sí? Pero están teniendo en cuenta los datos de inflación mes a mes. Claro, sí. Y yo considero que esto, cuando se logre el nivel económico que se pretende, creo que esto va a ser un tema que se va a volver a tratar. Por ahí, actualmente, en este tiempo que estamos, no es la política de este gobierno resolver esta cuestión legislativamente, ¿sí? Sino que esto necesita más estudio, así como han tratado un montón de temas que vemos que vienen tratando y un montón de leyes que incluso siempre hemos visto que se han aplicado un paquete de medidas relacionadas. Yo creo que no es el momento nomás porque se relaciona mucho a lo económico, o sea, si esto, por ejemplo, hubiese avanzado, se hubiese llevado a los 2/3, como que de alguna manera era un daño el que se iba a producir, ¿sí? De alguna manera a nuestra economía, ¿sí? Un daño económico a las arcas del Estado, ¿no? Claro, considero eso, pero no significa que esto no es un tema que vaya a ser tratado con posterioridad, no es el momento simplemente, me parece a mí. Pero hay que pensar, por ahí hay que tener en cuenta que se abre la puerta de la judicialización por los precedentes jurisprudenciales que yo te hice referencia, ¿sí? O sea, que los jubilados tienen esa posibilidad de modificar, porque tenemos esos precedentes de la Corte Suprema que yo te nombré, que hacen referencia a que tiene que ser una fórmula polinómica, ¿sí? Y bueno, y como en estos casos en particular, digamos, de alguna manera, lo que se aumenta por decreto no acompaña a la inflación, esto hay muchas posibilidades de que se judicialice. Pero por ahí debemos pensar que los juicios que son contra el Estado son juicios que llevan un montón de años. Y es un desgaste, porque hay muchas apelaciones. ¿sí? Claro, sí, las apelaciones dilatan demasiado, ¿no? Sí, a ver, juicios siempre existieron, de hecho existen juicios de jubilados, ¿no? Claro, un montón, reparaciones teniendo en cuenta las fórmulas anteriores aplicadas, igual hay juicios. Claro, sí. Esto no es, o sea, este problema jubilatorio no es un problema de este gobierno. Incluso hasta Alberto también se manejaba a través de decretos. En el gobierno de Macri también es donde se presenta este Badaro 2 que yo te hice referencia. Sí. Badaro 1 es después del 2001, o sea, y son distintos tipos de gobierno, o sea, y si miramos son como 20 años atrás que estamos teniendo este tipo de problemas que todavía, o sea, es una deuda con los jubilados que se tiene, pero no es un problema de este gobierno solamente. No, claro, claramente no. Es más, creo que todos tuvieron, ¿no? Todos los gobiernos tuvieron problemas con los jubilados y con el cálculo de cuánto deberían cobrar, ¿no? O incluso cuando, por ejemplo, se pagan los juicios, cuando se logra ganarle al Estado, ¿no? Se paga un porcentaje, no se paga el total, y entonces todavía continúa judicializado para lograr el costo de ese total, y a veces quien inicia el juicio fallece en el camino y
cónyuge que queda vivo. Sí. Entonces es una situación que es bastante triste y para esta población tan vulnerable. ¿No lo cobra el cónyuge? ¿No lo cobra? Y lo puede cobrar si uno inicia, Ajá. logra ganar, ya pasa parte del haber de la sucesión, ¿sí? ¿Sí? Ajá, claro. El jubilado que inició y que por ahí tiene la esperanza de poder cobrar en sentido ahora. ¿Cuánto están durando los juicios de los jubilados contra el Estado? 6, 7 años aproximadamente, lo último que yo tuve referencia. Es un montón de tiempo. Es mucho tiempo. Inician, la mayoría de los jubilados tienen problemas de salud, ¿sí? Y el desgaste jurisdiccional y también la situación que cada uno tiene que atravesar y más ese desgaste jurisdiccional es algo que no es, por ahí incluso no quieren iniciar los juicios, ¿sí? O sea, yo creo que también eso se busca, o sea, ese desgaste de no iniciar para no pagar ese cansancio, lograr ese cansancio. Y ahí la cantidad de tribunales que son los que atienden estos casos, que por ahí no son los suficientes para la cantidad de juicios que se inician, ¿sí? Claro. ¿Quiénes son los jubilados que se animan? ¿Los que tienen mayores ingresos o los de la jubilación mínima? Para mí lo de la jubilación mínima, ¿sí? Eso es una cuestión, yo creo, de cultura también. Yo digo que se animan por el hecho de que también, aparte del desgaste del tiempo, también significa dinero, ¿no? Tenés que pagarle a los abogados que mantengan, estén detrás del tema. Y vemos las jubilaciones que sostienen y si por ahí tienen que pagar alquileres o otras situaciones, no es mucho lo que se logra. Pero en general yo considero que quienes realizan estos tipos estos abogados previsionalistas deben tener resultados, yo le calculo. O sea, cuando se logra el resultado, ahí recién ellos acceden a sus honorarios. Si no, imagino yo que no podrían avanzar. Yo hago más. Tengo información con respecto a lo previsional, conozco los temas previsionales, pero específicamente trabajo más con familia, con penal, ¿sí? Es lo que más hago. El veto entonces, si bien obviamente que es necesario recomponer el ingreso de los jubilados, el veto para la situación actual del país y teniendo en cuenta los fines del gobierno nacional, damos por sentado de que está bien, ¿o no? Para la política de gobierno y el gobierno me parece una respuesta adecuada y es la esperada. ¿Sí? A mí. Está bien. Bueno, Cintia, te agradecemos mucho por estos minutos. Un placer hablar con usted, hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bueno, el tema previsional que va a seguir dando que hablar creo que yo por lo menos por todo este año. Sí. Y cada vez que exista la posibilidad de volver a tratarlo lo harán, ¿no? Es verdad. Cambiamos de tema, vamos a hablar de espectáculos, vamos a hablar de una fiesta, en este caso el Festivalito, que es un evento, ¿no es cierto? Se llega a la tercera edición, en este caso del Festivalito, que se estará realizando este fin de semana. Y en concordancia con eso, sabemos que va a ser en Costa Sur, y la directora general de turismo, estamos hablando de Silvia Gastelar, menciona que es principalmente un evento